Reciba un cordial saludo, ingeniero. Entonces, para empezar, tenemos el programa Electude, que nos vamos a basar correspondientemente a los tres puntos, haciendo el uso del circuito eléctrico del sistema de inyección de combustible. Como segundo punto, tenemos el uso de la placa de pruebas. Y tercero, verificar cuál de los pines de la EQ poseen conexión con los inductores, en conexión masa y positivos, usando el multímetro y el sistema eléctrico. Entonces, como primer punto, dice hacer el uso del sistema eléctrico del combustible, de inyección de combustible de dicho vehículo que se está aquí presente. Entonces, tenemos para esto el sistema de diagnóstico, tenemos un identificador del vehículo. Luego nos vamos a sistemas en gestión del motor, en información. En información tenemos aquí. Entonces, el esquema eléctrico, ¿cómo podemos ver? Entonces, tenemos aquí, este es el esquema eléctrico. Nosotros nos vamos a basar en las conexiones y los valores que nos lanzan los voltajes, los valores de voltaje de los inyectores, de cada inyector. Entonces sus conexiones son 11, 12, 13 y 14. Y viene a la conexión 6 y 8. 6 y 8 6 y 8 del relé principal. Entonces aquí tenemos el relé principal, que este tiene un voltaje de alimentación de 11 a 14,5 volts. Eso es lo que nos debe lanzar al momento de hacer dicha prueba, haciendo el uso del multímetro y a su vez, haciendo el uso de la placa de prueba. Entonces tenemos también la resistencia, la bobina, que es de 45 ohms. Entonces aquí tenemos la ubicación del relé principal de dicho vehículo. Aquí tenemos un diagrama de la conexión del relé del principal de dicho vehículo. Entonces tenemos lo que es aquí también los inyectores. Su voltaje de alimentación sigue siendo la misma, de 11 a 14,5 volts, que vimos en el relé principal, que este hace conexión con los inyectores. Que hace conexión con los inyectores y su resistencia es de 16 ohms. Entonces aquí podemos ver una imagen de donde están ubicadas las conexiones de los inyectores. Entonces aquí está el oscilograma, cómo va haciendo, las pulsaciones que nos lanza cada inyector del vehículo. Entonces, como hicimos la verificación del esquema eléctrico, nos vamos a... Entonces aquí tenemos el uso de placa de pruebas. Entonces vamos a hacer una comprobación del uso de placa de pruebas, pero antes de eso se va a hacer netamente la comprobación con el multímetro para ver que nos lance los, o sea, la variación de voltaje, que casi pueden estar ahí rondiendo los valores entre 13,9 a 12,9 puede ser. Entonces, primeramente, tenemos el vehículo aquí. Entonces, al momento de que yo haga la prueba, debemos encender el vehículo para que así cumpla las funciones de conexión el vehículo. Entonces, tenemos aquí el vehículo ya encendido. Hacemos un poco de acercamiento ahí, donde está el motor, la ubicación del motor. Entonces hacemos la conexión al polo de la batería negativo con la conexión del instrumento del voltímetro, la conexión negativa. Entonces agarramos este.
la conexión el instrumento, del polo negativo del instrumento y aplicamos en la conexión de cada inyector. Listo. Entonces aquí vemos el valor de 13,99. Entonces nos vamos a sistema diagnóstico, identificar el vehículo. No salió, no, identificar el vehículo. Entonces salimos y ponemos sistemas en gestión del motor, en información y vemos el sistema eléctrico, en los inyectores. Como podemos ver, el voltaje de alimentación que nos está botando tiene que variar entre 11 a 14,5. Entonces nos salió un valor de 13,9. Entonces está dentro de los rangos del rango. Si esta variación se aumenta, entonces puede haber un código de falla en el vehículo. Si se va a más de 14,7 a 15 y algo, 15,2, o si no, a su vez, si se reduce, puede haber una avería en algún código de falla del vehículo. Entonces, hacemos esas comprobaciones para verificar si todo está correcto en el sistema eléctrico del vehículo, si está funcionando correctamente. Entonces, no, como ya conociendo cómo van las conexiones y todo, nos debe botar lo mismo con el segundo inyector, en la conexión del segundo inyector. Entonces, aquí como podemos ver 13,99, casi 14. En el tercero lo mismo, tercero lo mismo. Ese punto 99 y en el cuarto lo mismo, 13,99. Ahora yo voy a hacer la comprobación haciendo el uso, como segundo punto, haciendo el uso de la placa de prueba. Esto es para también verificar si hay alguna anomalía en el vehículo. Esto es como una verificación más profunda. Entonces, se apaga el vehículo. Entonces, sacamos la conexión, hacemos un poco de acercamiento para ver dónde. Ahí. Entonces tenemos aquí. Nos dirigimos a las conexiones de la ECO, retiramos las conexiones de la ECO y aplicamos el uso de la placa de prueba. Entonces tenemos aquí, como nos dirigimos tenemos el multímetro, luego ponemos el polo positivo aquí, tenemos las respectivas verificación. Aplicamos. Placa de pruebas, entonces hacemos un poco de zoom, no tanto porque se queda la placa de prueba. Entonces encendemos ahora el vehículo. No, no. Primero sacamos las conexiones de la ECO y ahora sí, encendemos el vehículo. Entonces nos dirigimos a verificar dichos valores.
El 11 y el 12, el 11, 12, 13, 14, como ya habíamos visto, eh, podemos hacer el uso de verificar en el sistema, sí, en el sistema eléctrico, en el sistema eléctrico del vehículo, como podemos ver. Aquí están los inyectores, 11, 12, 13 y 14. Entonces, vamos a hacer la comprobación. 12,92. En este caso es por la resistencia que tiene, el ohmiaje, por el relé principal y de las bobinas. Entonces, tiene 12, 12,98. Entonces, se puede hacer una pequeña demostración al momento de acelerar, cómo va subiendo el voltaje. Entonces, tenemos aquí, ahí está, aumentó el voltaje. Entonces, tenemos el 13,26 variación de voltaje. Entonces, luego, ahí como podemos ver sus verificaciones. En estos casos, como ya habíamos dicho en anterioridad, está dentro del rango de verificaciones de voltaje de 11 a 14,5, entonces está en 13,32, está dentro de los parámetros. Entonces, nos dirigimos como tercer y último punto, las conexiones, verificar cuál de los pines de la ECU posee conexión con los inyectores, usando el multímetro. Entonces, como tenemos, podemos ver, entonces, vamos el sistema de diagnóstico. De aquí nos vamos a hacer la inversión de polaridad para verificar. Entonces, tenemos, entonces, listo. La placa de pruebas. Entonces, como tercer y último punto, vamos a hacer la inversión de polaridad. El positivo aquí, entonces tenemos el negativo aquí. Esto es para verificar las resistencias, o sea, las conexiones de masa positivo. Entonces, prendemos el vehículo. Ahí está el vehículo encendido. Entonces, nos vamos al esquema eléctrico, al sistema eléctrico, para el vehículo. Entonces, para verificar esto, nos dirigimos acá. Como podemos ver aquí, está el relé principal, nos dirigimos a lo que es al, al 8, de la placa de prueba, para su conexión de masa positivo. Entonces, vamos a verificar cuánto sale de voltaje. Entonces, lo dirigimos acá. Sale como 13,98. Entonces, esto quiere decir que la conexión está entre los parámetros de las masas y positivos con los números. Entonces, el número de la EQ posee una conexión a los inyectores, entonces será dentro de la conexión de los inyectores sería el 8 y el 6. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias.